Saludos a todos, continuando con el tema 7 y respecto a las leyes de Newton. En este video vamos a analizar la segunda ley de Newton. La misma dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. La dirección de la aceleración tiene la dirección de la fuerza neta que aplica. Entonces vamos a analizarlo de la siguiente manera. Dicho de una forma simple, entre más fuerza se ejerza sobre un cuerpo, más aceleración se va a producir. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros pateamos una bola de una manera sutil, a la diferencia de si luego le aplicamos más fuerza, ¿verdad? Entonces la aceleración va a aumentar. También se puede analizar que la inercia de un objeto es un factor que es determinante en la aceleración, ¿verdad? De manera que la masa va a ser inversamente proporcional a la aceleración. ¿Eso qué significa? Que a mayor masa va a haber menor aceleración, o sea, dependiendo de la masa del cuerpo también, esto va a afectar la aceleración. Si ustedes lo analizan, por ejemplo, un automóvil, digamos, de tamaño grande, o veámoslo así, como un camión o un tráiler, no va a acelerar igual que los que son de Fórmula 1, porque son más livianos. Eso sería un ejemplo en el cual pues va a ser la masa va a ser inversamente proporcional a la aceleración. Entonces vamos a anotar esas proporciones, o sea, cuando nosotros hablamos de directamente proporcional, es que si uno aumenta, el otro aumenta, ¿verdad? Y si es inversamente proporcional, es que si uno aumenta, el otro disminuye. Por ejemplo, ¿cuál sería la proporción masa-fuerza? Va a ser directamente proporcional. La masa aceleración va a ser inversamente proporcional. ¿Eso qué significa? Que se aumenta, que a más masa, menos aceleración. Es inversamente proporcional. La aceleración fuerza va a ser directamente proporcional. Entonces, la relación aceleración fuerza, o sea, va a ser que si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración, ¿verdad? O sea, si yo aplico más fuerza sobre un objeto, va a aumentar la aceleración. Por eso es que la relación es directamente proporcional. Cuando si yo aumento uno, aumenta el otro. ¿Qué es inversamente? O sea, que si yo aumento uno, el otro disminuye. O sea, si yo aumento la masa, disminuye la aceleración. Acá sería, si yo aumento la fuerza, aumenta la masa, ¿verdad? Ok, vamos a analizar
Básicamente, ¿cuáles son las fórmulas más importantes que nosotros vamos a tomar en cuenta en este tema? La fuerza va a ser igual a multiplicar la masa por la aceleración que se le aplica a un cuerpo. Pero esto no se reduce acá. Recuerden que cuando nosotros vimos el movimiento rectilíneo, teníamos unas fórmulas para la aceleración. Teníamos la primera, decía que la velocidad final, yo le resto la velocidad inicial y lo divido entre el tiempo. También tenía otra fórmula de la aceleración que dice que si yo resto los cuadrados de las velocidades y los divido entre 2 veces la distancia, eso también iba a ser la aceleración. Entonces, esa aceleración que está en esa fórmula, yo puedo sustituirla y puedo decir que la fuerza es igual a la masa multiplicado por cualquiera de esas dos fórmulas, ¿verdad? Esta sería con la primera, o bien se puede utilizar esta otra, la segunda. ¿Por qué necesito estas variantes? Porque va a depender de qué variables yo tenga en el problema que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces eso sería lo que nosotros vamos a aplicar acá de una forma muy sencilla. Vamos a ver tema por tema con ejemplos acerca de cómo actúa la fuerza sobre un cuerpo y cuáles son las variables que nosotros vamos a aplicar y a despejar en algunos casos a partir de estas fórmulas y estos temas. Vamos a ver algunos ejemplos de estas fórmulas que les di anteriormente. Voy a ver acá. Vamos a suponer que si yo tengo una caja acá y yo tengo a Carmen y a Pedro aplicando fuerzas ahí ambos sobre la caja. Es una caja grande y los dos están empujando. Entonces, supongamos que cada uno está haciendo una fuerza igual de 30 newton cada uno, ¿verdad? O sea, ambos. Y que la caja tiene una masa de 20 kilogramos. Entonces, ¿cuál será la aceleración que se le aplica a esa caja? Ok, acá estamos diciendo que cada uno aplica 30 newton de fuerza. Recuerden que esa es la unidad de medida que vamos a utilizar en estos casos. Entonces, nosotros sabemos que la suma de todas las fuerzas que se apliquen sobre un cuerpo, eso es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Entonces, yo tengo cuál es la suma de las fuerzas que se están aplicando, ¿verdad? La suma de las fuerzas sería 30 newton más 30 newton. Y eso sería igual, estas serían las fuerzas, ¿verdad? Ahora vamos con la masa. La masa son 20 kilogramos. Y eso multiplicado por la aceleración. La aceleración no la sabemos porque es lo que estamos tratando de averiguar. De manera que acá me van a dar 60 newton y eso es igual a 20 kilogramos multiplicados por la aceleración y simplemente vamos a despejar aceleración. 60 newton dividido 20 kilogramos, eso es igual a la aceleración. Entonces 60 dividido 20 me va a dar 3 metros por segundo al cuadrado, que esa sería nuestra aceleración. Y a partir, como pueden ver de los datos iniciales, pues entonces nosotros vamos a obtener el resultado de la aceleración. Como pueden observar, las dos fuerzas que se aplicaban acá eran sobre el eje X. O sea, yo puedo tener
fuerzas acá completamente horizontales, ¿verdad? Puedo tener fuerzas para acá o puedo tener fuerzas así, que tienen ángulo. Las que tienen ángulo, pues vamos a aplicar. Recuerden que cuando estuvimos viendo descomposición de vectores, aprendimos a hacer descomposición en los casos en que hubiera un ángulo. Entonces aquí pues vamos a aplicar eso. Para que nos quede más claro, en la página que está marcada como 118 tenemos algunos ejemplos más, vamos a hacerlos. Y en todos nos pide que calculemos la fuerza neta, o sea, la sumatoria de las fuerzas que se aplica en cada uno. Ahora, cuando una fuerza, como en el primer caso, se aplica en la misma dirección y nos está diciendo que cada fuerza vale 20 newton, o sea, tengo 20 newton hacia la derecha y acá otros 20 newton hasta la derecha también. Entonces, simple y sencillamente, esos son 40 newton. Así de sencillo. Ahora, sobre la siguiente caja, ¿cuántos newton de fuerza se están aplicando? Pues 20 newton nada más, porque hay una sola. Eso es sencillo porque simplemente aplicamos la suma o la resta que fuera necesario. Si hubiese una fuerza hacia el lado contrario, entonces hay que restarla, ¿verdad? Ahora, en este caso no hay que hacer nada más que hacer una suma común y corriente porque van completamente horizontales esas fuerzas. Ahora vamos a hacer otros casos que están ahí que requieren un poquito más de cálculo. Si yo tengo una caja acá a la cual se le aplica una fuerza hacia ella, pero con un ángulo de 40, y otra más acá, pero con un ángulo de 50. Entonces, acá vamos a recordar que los vectores que se encuentran con ángulo, pues vamos a tener que descomponerlos. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a nuestra cantidad, al valor en newton, ¿verdad? Va a ser igual, digamos que al valor de la fuerza que nos dan ahí en newton, multiplicado por el coseno del ángulo. O sea que acá en este caso el valor de nuestra fuerza, recuerden que cada una nos indican que es de 20 newton, sería 20 newton multiplicado por el coseno de 40 y el otro sería de 20 newton multiplicado por el coseno de 50, ¿verdad? Obviamente pues para esto vamos a hacerlo en la calculadora. Entonces haremos 20 por coseno de 40 y eso nos va a dar 15,32 newton y luego 20 por el coseno de 50 12,86 newton aproximadamente.
Entonces luego la sumatoria de esas fuerzas o el total sería pues sumar estas dos, ¿verdad? Sumar las fuerzas. Entonces nos daría aproximadamente 15,32 más 12,86. Por favor, ahí van haciéndolo ustedes en la calculadora. 28,18 newton en esa caja. Vamos a ver otro caso. Acá estamos aplicando, en este caso en la que sigue, estamos aplicando una fuerza completamente horizontal y para acá tenemos una fuerza que tiene ángulo. Ese ángulo es de 55 grados. Ahora, estas fuerzas están siendo aplicadas en sentido contrario. Recuerden que en sí cada fuerza dice que todas van a tener un valor de 20 newton. La diferencia es que uno tiene ángulo y otro no. Entonces vamos a aplicar acá 20 newton hacia una dirección. Acá la sumatoria de las fuerzas la vamos a restar porque está en sentido contrario. Ahora, ¿cuánto nos va a dar la otra? Pues acá tenemos que hacer para esta fuerza de acá 20 por el coseno de 55. Que sería 11,47. Entonces vamos a restar. Nos da 8,53 newton. Esos 8,53 newton van en dirección hacia allá. O sea, si yo tuviese esas dos fuerzas aplicadas sobre una caja, esa caja va a tirar más hacia la izquierda. Porque como pueden ver, la fuerza aplicada hacia la derecha es menor por el ángulo. Vamos a hacer otra más. Ok, una parecida a la anterior. Pero ¿qué pasaría si las fuerzas no fueran contrarias? O sea, que van hacia el mismo, hacia la misma dirección. Pero acá 60 grados. Recuerden que ahí dicen las instrucciones que todas son de 20 newton. Ahora, como pueden ver, por la punta de las flechas van hacia el mismo lado, o sea, ambas, digamos que hacia la izquierda, aunque una con ángulo y otra no. Entonces vamos a sumar las fuerzas, pues tenemos 20 newton y para calcular esta, simple y sencillamente, pues vamos a hacer 20 newton por el coseno de 60. Por coseno de 60 nos da 10. Acá vamos a sumarlas. ¿Por qué las sumamos? Porque van hacia el mismo lado. Ven, así de sencillo. Allí les queda una para que ustedes la terminen en esa página. En la siguiente página nos están pidiendo calcular algunas otras cosas. Vamos a revisar. Tenemos acá una fuerza de 15 newton en esta caja.
para acá tenemos 30 newton y tenemos otra fuerza más que es de 50 newton. La masa de esa caja es de 12 kilogramos. Obviamente nosotros sabemos que ahí al estar tirando, esa caja siempre se va a ir hacia la derecha, ¿cierto? Pero acá nosotros tenemos que calcular la aceleración. Entonces, ¿cómo se calcula la aceleración? Pues ya nosotros sabemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a multiplicar la masa por la aceleración. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que nosotros tenemos? Bueno, tenemos hacia la derecha 30 newton más 50 newton, pero menos 15 newton que va para el otro lado, ¿cierto? Y eso es igual a la masa, que serían 12 kilogramos, y eso multiplicado por la aceleración, que no conocemos porque es lo que vamos a calcular. Entonces ahí 30 más 50 nos daría 80, ¿verdad? 80 menos 15 newton, acá tengo 65 newton. Y eso sería igual a 12 kilogramos por la aceleración. Ahora 65 newton dividido 12 kilogramos, ahí nos va a dar nuestro valor de la aceleración. Al dividir 65 entre 12 me da aproximadamente 5,42. metros por segundo al cuadrado. Esa sería nuestra aceleración. Les dejo un minutito ahí para que puedan tomar sus apuntes y para que posteriormente, si tengan alguna duda, la hagan. Ahí nosotros, pues como pudieron ver, no estamos considerando nada, que el coseno, que el seno, de nada, porque ahí no hay ángulos. O sea, las fuerzas estaban completamente en una posición horizontal. Vamos a hacer la siguiente. ¿Qué pasa si yo tuviera una caja y estuviese aplicando una fuerza completamente sobre X acá de 45 newton y en la misma dirección estaría aplicando 75 newton con ángulo, un ángulo de 45 grados? Si la aceleración acá que se logra es de 6,5 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál sería el valor de la masa? Entonces aquí es lo mismo, la sumatoria de las fuerzas que actúan allí en el eje X sobre esa caja va a ser igual a multiplicar la masa por la aceleración. Acá yo tengo las fuerzas y tengo la aceleración, entonces debo calcular la masa. La sumatoria de las fuerzas, ahí sí se suman todas porque van hacia el mismo lado. O sea, tengo 45 newton y le voy a sumar 75 newton, pero este se multiplica por el coseno del ángulo, por el coseno de 45. Y eso va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración, que ya la conozco, que sería 6,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahora simplemente en la calculadora vamos a calcular cuánto sería 75 por el coseno de 45. Eso daría 53,03.
Si a eso yo le sumo 45, me va a dar 98,03. Y luego, para despejar la masa, simplemente divido dentro de 6,5. Y eso me daría una masa aproximada de 15,08 kilogramos. Esa sería la masa de nuestra caja. Vean que este ejemplo, la diferencia que tiene con el anterior es que las dos fuerzas van hacia el mismo lado, por eso se suman. Acá estaba despejando la masa, pero con la misma fórmula. Y pues que acá tengo una de las fuerzas que lleva ángulo. Esa sería la diferencia con el anterior. Vamos a ver qué pasa si yo tuviese una caja. Vamos a ver otra que nos pregunten otra cosa, ¿verdad? Ya vimos cómo se calcula la aceleración, luego cómo se calcula la masa. Ahora vamos a ver qué pasa si me falta una fuerza. Acá tengo una fuerza, la 1, que no sé cuánto vale. En sentido contrario, tengo una fuerza de 50 newton, así que sí sé cuánta fuerza hay. Y aquí tengo otra de 50 newton. La caja tiene una masa de 20 kilogramos y la aceleración es de 3,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces lo que me falta es una fuerza. Ahora vean que es la misma fórmula. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre la caja es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Ya sé que tengo 50 newton más 50 newton. ¿Por qué lo sumo? Porque van hacia el mismo lado, pero les resto la fuerza 1. Esa no la conozco. Y eso es igual a la masa, ¿verdad? Que sería 20 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que sería 3,5 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si ustedes lo colocan así, esta parte de acá, o si lo colocan así, ya les voy a decir cómo. Si colocan primero la fuerza 1, y luego a eso le restan los 100 newton, es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque ahí con ese signo lo único que estamos representando es que las fuerzas van en sentido contrario. Bueno, ahí 100 hice de una vez porque ya saben que son 50 más 50. De manera que despejando y haciendo allí 20 por 3,5 y sumándole los 100 newton, ¿verdad? Porque 20 por 3,5 pues me va a dar 70. 70 newton. Entonces la fuerza 1 es igual a 70 newton más 100 newton. La fuerza 1 sería igual a 170 newton. Esa sería la fuerza que actúa hacia la izquierda en esa caja.
De manera que, como pueden ver ustedes en los ejemplos, pueden preguntar tres cosas. Pueden preguntarnos fuerza, pueden preguntarnos masa o aceleración. Ya hicimos uno de cada uno. También están los casos en que esas fuerzas están completamente horizontales, o bien está el caso cuando hay una inclinación o un ángulo para esa fuerza. Eso sería todo con esta parte. Vamos a analizar un poquito sobre los diagramas de cuerpo libre. Ustedes se habrán dado cuenta pues que ahí yo les represento que tenemos una cajita y que con la flecha se simboliza las fuerzas. Entonces, cuando tenemos un problema con vectores y sobre todo si esos vectores tienen componentes, es conveniente para ustedes y es necesario que dibujen un diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, si yo digo que tenemos una caja y que para acá actúa una fuerza, ¿verdad? Que supongamos que yo diga que acá tenemos 100 newton, porque hay una fuerza que va hacia allá, ya sea porque alguien la está empujando o porque alguien la está jalando, ¿verdad? Supongamos que alguien le está jalando hacia acá, entonces hay una fuerza ahí de 100 newton. Es importante que nosotros sepamos, por ejemplo, que acá hacia abajo siempre hay una fuerza que se llama peso, que es el que ejerce la fuerza. Contrario a eso, hay otra fuerza que se llama la fuerza normal, y que al lado contrario a donde la persona está jalando está la fuerza de fricción, que es la que ofrece resistencia al movimiento. Eso se llama un diagrama de cuerpo libre. El poder indicar en un cuadrito ahí sencillamente cuáles son las distintas fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Entonces, es necesario dibujarlo para poder tener claridad de cuáles son las fuerzas que están actuando en su totalidad y de esa manera poder resolver de una manera correcta el caso que se nos esté aplicando, preguntando. Entonces eso sería un diagrama de cuerpo libre. Ahora, para que les quede claro sobre lo que les hablaba del peso y la normal, ¿verdad? Acá vamos a hacer de forma natural sobre cualquier cuerpo. Para acá está el peso, ¿verdad? Y contrario es la fuerza normal. El peso y la fuerza normal son iguales, tienen la misma magnitud cuando no hay otras fuerzas perpendiculares que estén actuando sobre ese cuerpo. Cuando la única fuerza perpendicular es la normal, ¿verdad? Y acá hay el peso, van a tener la misma magnitud en ese caso. Vamos luego acá a hablar sobre la fuerza normal. O bueno, no, primero vamos a hablar sobre el peso para que les quede un poco más claro. Ya habíamos hablado un poquito sobre esto cuando estuvimos viendo caída libre, ¿verdad? El peso, que no es como cuando yo voy y coloco en una báscula, es lo mismo que multiplicar la masa de un cuerpo por la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, si yo quiero calcular mi peso, digamos que mi masa son como 65 kilogramos, y si yo estoy en el planeta Tierra, lo voy a multiplicar por la aceleración de la gravedad, que eso es un aproximado, ¿verdad? En la Tierra, entonces mi peso acá sería 65
por 9,8. O sea, mi peso, que no es lo mismo que mi masa, sería de 637 newton, ¿verdad? Porque es una fuerza, el peso es una fuerza. Eso sería en la Tierra. Pero ¿qué pasa en el planeta Tierra si yo estuviera en la Luna? ¿Cuál es la diferencia? Mi masa es la misma en la Luna, pero mi peso no. Porque la fuerza de atracción de la gravedad en la Luna es diferente, ¿verdad? O en la, no sé, en Marte o donde fuera. Por ejemplo, la gravedad en Marte es de 3,7. Entonces, si yo hago 65 kilogramos por 3,7 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad en Marte, vamos a ver cuánto sería mi peso en Marte. Sería 240,5 newton. Entonces, el peso es diferente dependiendo de donde nos encontremos, ¿verdad? Para que quede claro eso. Para acá. Respecto a la normal, vamos a anotar acá algunas situaciones sobre la normal. Bueno, la fuerza normal es una fuerza de contacto, ¿verdad? Que está ejercida por una superficie sobre los objetos que hay en ella. O sea, cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, entonces se ejerce una fuerza sobre ella que la dirección es perpendicular. Recuerden que cuando hablamos de perpendicular es esto. Perpendicular a la superficie. Así, esa dirección tiene la fuerza normal. Ok, entonces, como les decía, si no hay otras fuerzas perpendiculares, la fuerza normal va a ser igual a la magnitud del peso. Que recuerden que el peso va simplemente en sentido contrario. Entonces vamos a analizar acá algunos ejemplos, porque es importante que aprendamos a determinar el valor de la fuerza normal. Entonces vamos a ver un caso acá. Aquí yo tengo una caja, siempre se trabaja con cajas, ¿verdad? Igualmente los diagramas de cuerpo libre ustedes los van a hacer así. Tenemos que esta caja tiene 3 fuerzas. Una va a jalar para acá y esa tiene ángulo, y tenemos otras 2 acá que no tienen ángulo. Entonces, el ángulo de acá es de 36 grados. Y esta fuerza tiene 25 newton. Esta tiene 45 newton. Y esta otra tiene 60 newton. Ahora, en este caso, nos piden que calculemos el valor de la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal es esta que va para acá. Y es contraria al peso, que es la fuerza que tiene todo cuerpo para acá. Esas fuerzas que están ahí en negro, las de 25, 45 y 60 newton, son fuerzas que van hacia los lados, digamos, sobre X. Pero la fuerza normal es una fuerza que va sobre Y. Ahora, esta que les voy a señalar acá tiene de las dos. Tiene en X y tiene en Y. O sea, tiene para acá y tiene para acá. Recuerden que tiene componente en X
y componente en Y. Cuando nosotros vamos a calcular la normal, solo nos interesa la sumatoria de las fuerzas que están en Y. De manera que como el cuerpo está acelerando horizontalmente, no de arriba para abajo, entonces la sumatoria de las fuerzas de Y va a ser igual a 0. ¿Quiénes son las fuerzas de Y? Ok, vamos a ver acá. Esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2 y esta es la fuerza 3. Como ustedes pueden ver, en la fuerza 1 y la fuerza 2 solo tengo componente en X, o sea, porque va completamente horizontal. O sea, la 1 y la 2 no tienen acá, en cuanto a lo que es el cálculo de la normal, no nos interesa. La única que se toma en cuenta es la fuerza 3, pero solamente la componente en Y, la componente en X no. Entonces tenemos 3 fuerzas a considerar. Acá tenemos a la normal, acá tenemos el peso. Entonces, la normal es contraria al peso. Y también tenemos que sumar la fuerza 3, pero solo su componente en Y. Y eso es igual a 0. La normal es lo que queremos calcular, esa no la sabemos. Ahora, ¿cómo sé yo cuánto es el peso? Acabamos de aprender a calcularlo. El peso es la masa de la caja, que en este caso son 7 kilogramos, multiplicados por la aceleración de la gravedad. Y ahora le vamos a sumar la fuerza 3 en Y. Vamos a ponerle colores diferentes para que no se nos confunda. Acá tenemos esto. El peso lo vamos a poner en verde. Este es el peso. ¿Qué sería este cálculo de acá? Que es masa por gravedad, ¿verdad? En la Tierra, estamos en la Tierra. En este caso, y la fuerza 3 en Y. ¿Cómo se calcula? Como son 25 newton, tenemos que multiplicarlo por el seno de 36. Recuerden que la componente en Y se calcula multiplicando por el seno. Y eso va a ser igual a 0. Ahora hacemos los respectivos cálculos. 7 kilogramos multiplicado por 9,8 y sumándole 25 por el seno de 36 nos va a dar 53,9 newton igual a 0. Despejamos, la normal es igual a 53,9 newton. Ese sería el valor de la fuerza normal. Vamos a hacer otros ejemplos. Voy a dejar un minuto ahí para que revisen los apuntes. Si yo tengo una caja, nuevamente un objeto, lo que quieran, que tiene una masa de 15 kilogramos y tenemos acá una fuerza de 20 newton y para acá tengo otra fuerza de 20 newton horizontales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el valor de la fuerza normal? Entonces, acá en este caso, la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿verdad? Que eso es igual a 0. Pero ¿cuáles son las únicas dos fuerzas en Y que tenemos acá? Solo tenemos el valor de la normal
y el peso. Entonces, la normal, que es lo que queremos calcular acá, le sumamos el peso, que sería 15 kilogramos, pero multiplicado por la aceleración de la gravedad, y eso es igual a 0. Entonces, menos, son contrarias, ¿verdad? 15 por 9,8 nos da 147 newton, y eso es igual a 0, de manera que la normal es igual a 147 newton. Este es el caso de lo que les decía anteriormente. En este cuerpo que está acá, no hay otra fuerza perpendicular al peso. O sea, no hay ninguna otra componente en Y. Las únicas componentes en Y son la normal y el peso. Entonces, la normal tiene el mismo valor numérico, pero dirección contraria. O sea, tiene la misma magnitud, por decirlo así, que el peso. Y eso sería todo. Eso está bastante simple. Vamos a hacer otra que tenga otras componentes en Y, como la que hicimos inicialmente. Vamos a suponer este cuerpo, vamos a hacer el diagrama cuerpo libre acá. Vamos a hacer una que tenga bastantes fuerzas. Acá tengo una de 15 newton, otra para acá de 70 newton, pero con ángulo, un ángulo de 35, otra contraria acá, vean que va para el otro lado, no, perdón, en el mismo lado, disculpen, de 40 grados, pero 55 newton. La masa de este cuerpo es de 50 kilogramos. Y pues tenemos que calcular la fuerza normal. Entonces acá tenemos la normal, acá tenemos el peso. Esta es la normal, que es lo que tenemos que calcular. Entonces, como siempre, la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas en Y tengo ahí? Bueno, todas van para el mismo lado. Tenemos a la normal, que es lo que voy a calcular. Bueno, pues tengo el peso, que va contrario a la normal. Luego tengo 70 newton, pero multiplicado por el seno de 35, porque lo que queremos nada más es la parte de la componente en Y, no nos interesa la componente en X. Luego le sumamos los 55 newton, pero multiplicado por el seno de 40, que es la otra fuerza que está ahí, y luego los 15 newton que van para arriba, que solo se le suman ahí porque van perpendiculares, y eso va a ser igual a 0. Ahora vamos a hacer todos esos cálculos. La normal no la sabemos, es lo que estamos calculando. El peso sería 50 kilogramos por 9,8. Luego vamos a volver a escribir todo eso para que no se me confundan.
y listo. A la calculadora, ¿verdad? Yo voy a hacerlo acá uno por uno, cálculo por cálculo, por ejemplo, ahí primero 50 por 9,8 me daría 490 newton. Luego 70 por el seno de 35, 40,15. Y luego 55 por el seno de 40, que sería 35,35, y más los otros 15 newton que tiene solamente componente en Y. Luego sumamos todo eso. Acá, como pueden observar, insisto, son solo las fuerzas que actúan en Y. Acá seguimos con la normal, porque la normal es lo que estamos calculando realmente. Entonces ahí sería 490 más 40,15 más 35,35 y luego más 15. En total nos daría 580,5 igual a 0, y ese sería nuestro valor de la normal. Listo. Les dejo un minutito para que analicen, revisen y hagan sus apuntes. El siguiente cálculo, lo siguiente que vamos a aprender en este tema es la fricción. Ok, la fricción es una fuerza que va opuesta al movimiento. Si ustedes están jalando, por ejemplo, una caja hacia la derecha, siempre va a haber una fuerza de fricción que va a ser mayor o menor dependiendo de la superficie. O sea, si es un piso encerado hay menos fricción, entonces ofrece menos resistencia. Pero si es un piso de cemento sin pulir, por ejemplo, entonces va a ofrecer más resistencia. Esa resistencia siempre va a estar presente en el movimiento, ¿verdad? Eso siempre va a existir en la vida libre, ¿verdad? En la vida real, por ejemplo, incluso si ustedes lanzan o tiran en caída libre un objeto, siempre va a haber resistencia por el viento. Aunque los valores sean pequeños, siempre existe fricción o siempre existe resistencia. En este caso, nosotros tenemos que analizar que cada material por el cual se vaya a arrastrar o que se vaya a ejercer contacto va a tener un coeficiente que es coeficiente de rozamiento, ¿verdad? O el coeficiente de fricción, se le llama a veces. Los coeficientes de fricción son distintos. Por ejemplo, si yo tiro un pedazo de hielo sobre otro pedazo de hielo, hay poca fricción, ¿verdad? Si está lubricado, hay poca fricción. Pero en materiales que sean más secos o más, ¿cómo les digo? Que ejerzan así, que no estén muy pulidos y que no estén lubricados, es un coeficiente de fricción más alto. Entonces, ¿cómo es que se puede calcular la fuerza de fricción? Pues, ustedes ven que hace un rato estábamos marcando la fuerza con F mayúscula, ¿verdad? Entonces, la fuerza de fricción o el coeficiente de fricción va a ser igual, la fuerza, perdón,
de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción y multiplicado por la normal, que era lo que estábamos calculando hace un rato. Esa sería nuestra fórmula para la fricción. Vamos a aprender a calcularla. Todos los ejemplos, como ustedes pueden observar, va a ser un diagrama de cuerpo libre de una caja o un objeto que se acelera. Por ejemplo, si yo les indico que acá tenemos una caja y que todas estas fuerzas son de 10 newton. Todas esas fuerzas son de 10 newton. ¿Y cuál sería nuestra fuerza, el valor de la normal acá? Supongamos que quiero calcular cuál es el valor de la normal. Ahora bien, en este caso pues necesitamos también siempre saber la masa del objeto. Si este tiene 25 kilogramos, vamos a calcular la normal. ¿Por qué necesitamos calcular la normal? Pues obviamente porque como pudieron ver en el ejercicio anterior, así es como vamos a determinar la fricción. Y en este caso también podríamos calcular la aceleración. Podríamos calcular cuál es la aceleración que lleva este objeto. Entonces acá la sumatoria para calcular la normal, ¿verdad?, de todas las fuerzas en Y va a ser igual a 0, así como hicimos en el cálculo anterior. De manera que acá las únicas fuerzas que tenemos en Y sería la normal, y contrario a esto tendríamos el peso, ¿verdad? Entonces acá en este caso pues la normal es lo que estamos calculando y el peso sería igual a multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad, pues asumiendo que la caja esta se encuentra en el planeta Tierra, y eso sería igual a 0. Al hacer la multiplicación de 25 por 9,8 nos va a quedar un valor de 245 newton. De manera que la normal es igual a 245 newton. Cuidado con que uno es el valor normal, la n de normal, y el otro es newton, la unidad de medida de la fuerza. Ahora, ya nosotros tenemos el valor de la normal, ¿verdad? Entonces podemos calcular eso, y también si queremos calcular la aceleración, recuerden que anteriormente aprendimos, aquí es para que practiquen, es muy importante para su prueba final. Si nosotros queremos calcular la aceleración, como pueden ver, este cuerpo va a acelerar en X, no en Y. O sea, se va a ir hacia los lados, o sea, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Obviamente se va a ir hacia la derecha porque hay 3 fuerzas que actúan hacia allá, ¿verdad? Entonces la sumatoria de las fuerzas en X sería 10 newton. Vean que tenemos 3 de estas que van hacia la derecha y solo una que va hacia la izquierda, y eso va a ser igual a la masa, que es 25 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Esto me va a dar 20 newton y es igual a 25 kilogramos por la aceleración.
Entonces 20 dividido 25 va a ser mi aceleración. Eso me va a dar 0,8 metros por segundo al cuadrado. Como pueden ver con ese diagrama, calculamos la normal y calculamos la aceleración. Les dejo un minutito para que revisen el ejercicio. Ahora vamos a hacer otro donde calculamos la fricción. Les recuerdo que ustedes deben presentarse a sus clases, ¿verdad? A la presencialidad, y de esa manera podemos evacuar todas las dudas que ustedes tengan respecto a estos temas. Esto es una manera de ayudar a las personas que por algún motivo no puedan asistir a las clases algunos días, pero siempre estamos esperándoles para que hagan sus consultas. Vamos a suponer que sobre esta caja tenemos dos fuerzas acá, una de 30 newton y otra de 50 newton. Luego tenemos otra que va con ángulo, es de 100 newton, pero tiene un ángulo de 50 grados. Y que la caja pesa 30 kilogramos. El coeficiente de rozamiento es de 0,15, eso depende de la superficie. Entonces, ¿qué aceleración tiene esa caja? Siempre vamos a tener que calcular primero la normal. Ok, acá está la normal. Para acá tenemos el peso. Entonces vamos a hacer nuestro cálculo de la normal. Para calcular la normal, recordemos que lo que siempre hacemos es la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y son la normal, el peso que va contrario a él, y esta fuerza de acá, digamos que esta es la, vamos a colocar en verde, la fuerza 1, vamos a llamar a esta la fuerza 2 y esta la fuerza 3. La fuerza 1 es la única que tiene componente en Y, las otras dos tienen solo componente en X. Entonces la fuerza 1 en y eso va a ser igual a 0. Luego solo colocamos la normal, no la conocemos, es lo que estamos calculando. El peso es igual a la masa, 30 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, siempre. Y luego la fuerza en Y, pues sería, de la fuerza 1 en Y, serían los 100 newton que tenemos ahí, multiplicado por seno de 50 grados, y eso va a ser igual a 0. Al colocar eso en la calculadora, 30 por 9,8 más 100 por seno de 50 les va a dar un valor de la normal de 217,4 newton aproximadamente. Ahora, ¿cuál es la fuerza de la fricción de este, verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo se calcula la fricción? Recuerden que es el valor del coeficiente multiplicado por la normal. Entonces la fricción va a ser igual a 0,15, que es el valor de la coeficiente que nos estaban dando, por la normal, que es lo que acabamos de calcular. Entonces nuestra fuerza de fricción va a ser de 32,6 newton. Ven qué bonito. ¿Por qué calculamos la fricción? O sea, profe, ¿para qué calculamos eso? Si esa ni siquiera estaba representada ahí. Muy sencillo.
para cualquier fuerza de cualquier cosa que se esté desplazando, siempre hay una fuerza de fricción que va contraria hacia el punto donde se están moviendo las fuerzas, ¿verdad? Ok, veámoslo así. Como ya tenemos la fricción y tenemos las otras fuerzas y necesitamos calcular la aceleración, recuerden que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a multiplicar la masa por la aceleración. Ahora, la cosa va a ser sumar todas esas fuerzas, o sea, ¿qué fuerzas tenemos nosotros hacia los lados? O sea, ya nos olvidamos de Y. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza 1, la que estábamos calculando hace un rato, pero en X. Ahora vamos a calcularlo en X. Luego la fuerza 2 y la fuerza 3. Esas sí van sobre X y le restamos la fricción, porque acuérdense que la fricción va contraria. Y eso va a ser igual a masa por aceleración. Vamos a colocar ahora cómo calculamos la fuerza 1 en X. Sería los 100 newton multiplicado por el coseno de 50, que es el ángulo. Ahora la fuerza 2 ya sabíamos que valía 30 newton, la fuerza 3 vale 50 newton y le restamos la fuerza de fricción que acabamos de calcular, que es de 32,6 newton. Y eso va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. La masa es de 30 kilogramos y la aceleración no la conozco, es lo que estamos calculando. Si ustedes meten todo eso a la calculadora, 100 por coseno de 50 más 30 más 50 y le restan 32,6, les va a dar 111,7 newton. Eso es igual a 30 kilogramos por la aceleración. Dividimos 111,7 entre 30 y eso me va a dar la aceleración. De manera que al hacer esa división da 3,7 metros por segundo al cuadrado. Ok, la moraleja aquí, chiquillos. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Hay fuerzas que van hacia un sentido y hay fuerzas contrarias. Como pueden observar en este caso, la fuerza 1, la 2 y la 3 iban jalando hacia un lado, pero la fricción de la superficie iba en sentido contrario. Por eso es que ustedes pueden observar que se resta. Espero que esto les haya aclarado sobre cómo se calcula la fuerza de fricción y luego para qué nos sirve. Para que esta parte quede clara. Ok, y por último ya, para concluir, vamos a hablar un poquito sobre los planos inclinados. Cuando hay una superficie que forma un ángulo con la horizontal, esta es la horizontal, ¿verdad? La famosa. Y si esa superficie forma un ángulo allí, digamos que acá tenemos una caja, esto es lo que nosotros llamamos plano inclinado, cuando una superficie plana que forma un ángulo con la horizontal y ahí tenemos objetos colocados sobre ese. En este caso, pues igualmente vamos a dibujar acá el peso siempre va así, no importa que el plano esté inclinado. Y tenemos, en este caso, el peso se va a descomponer en dos componentes. Estas otras dos componentes del peso son perpendiculares y son estas que voy a hacerles con verde. Acá tenemos la componente del peso en Y, esta sería,
y para acá está la componente del peso en X, para que eso les quede claro. Entonces acá la componente del peso en X es la masa, ¿verdad?, por gravedad por el seno del ángulo que hubiese, y la componente en Y sería multiplicada por el coseno, contrario a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de Y era seno, acá es al revés, para que nos quede claro cómo se calcula. Estas son las otras dos formulillas, se las dejo ahí un minuto para que las anoten. Que ese sería el cálculo de las componentes. Vamos a analizar algún ejemplo que tengamos ahí. Vamos a hacer el dibujo de un cuerpo en un plano inclinado. Perdón, qué horrible. Vamos a colocar una caja acá en ese plano inclinado. Es de 60 kilos la caja, una caja de 60 kilogramos. El plano inclinado está a 60 grados. Y tenemos una fricción de 0,2. Acá pueden preguntar cuál es la aceleración de esa masa a lo largo de todo ese plano, ¿verdad? Entonces, esta masa no acelera de arriba para abajo, o sea, no acelera o se mueve en el plano Y. Por eso, para calcular la normal, tenemos que calcular la normal, la normal y la fricción, vamos a utilizar que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces de aquí nosotros vamos a calcular la normal. Acá tenemos la fuerza normal, que es lo que vamos a calcular, menos el peso, pero en Y, ¿verdad? Porque recuerden que acá el peso, como está inclinado, acá esa parte en Y que en X. Esa es la diferencia con los otros problemas, solamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá con nuestro peso en Y? No solo vamos a multiplicar la masa, que es 60, por 9,8, que era lo que hacíamos antes. Hasta ahí sí vamos bien. Pero también tenemos que multiplicarlo por el coseno del ángulo, que es la diferencia con los casos anteriores, que solo hacíamos masa por aceleración. De manera que acá nos va a dar un valor de la normal de 294 newton. ¿Para qué calculamos la normal? Porque recuerden que la fricción, la fuerza de la fricción, es igual al coeficiente, ¿verdad?, de fricción multiplicado por la normal. Entonces aquí tenemos que calcular la fuerza de la fricción. Ya nos habían dicho que el coeficiente es de 0,2 y eso lo vamos a multiplicar por los 294 newton que acabamos de calcular. Al hacer esa multiplicación de 0,2 por 294 nos va a dar 58,8 newton, que es la fricción o fuerza contraria hacia donde se va moviendo ese cuerpo. Como ya tenemos la fricción, ya puedo calcular lo que me preguntan acá, que es la aceleración.
Vamos a hacer el cálculo de aceleración. Entonces, recuerden cómo se calcula la aceleración. La suma de las fuerzas, vean que esto lo hemos hecho muchas veces, en este es igual a masa multiplicado por la aceleración. Ahora, esa aceleración va en el sentido del eje X, o sea, se mueve, no se mueve de arriba para abajo la caja, o sea, la caja no está acelerando en el plano, en el eje Y, sino que en X. Entonces acá vamos a calcular esas fuerzas, pero en X, o sea, hacia dónde va, o sea, hacia la aceleración de la gravedad, pero en X, y hay que restarle la fricción. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Vean qué bonito. Igualmente acá el peso ese que tenemos sería 60 kilogramos, que ya sabemos, por 9,8. Pero eso multiplicado, en este caso, ¿verdad?, por el seno de 60. Y le vamos a restar la fricción, la fuerza de fricción que acabamos de calcular. Y eso es igual a la masa por la aceleración, o sea, 60 kilogramos por la aceleración, que es lo que estamos calculando. Al hacer nuestra ahí 60 por 9,8 por el seno de 60 y restándoles 58,8, eso nos va a dar un resultado de 450,4 newton, y eso es igual a 60 kilogramos por la aceleración. Ese 60 va a dividir 450,4 dividido 60, despejando, ¿verdad?, nos daría 7,5 metros por segundo al cuadrado, y ese sería el valor de nuestra aceleración. De manera, chicos, que esto sería básicamente los cálculos. Como pueden ver, siempre es el cálculo de la normal, de la fricción, aceleración, basado en la misma fórmula. Yo les invito a participar de las clases presenciales para que podamos aclarar todas las dudas que surgieran de este tema y pudiésemos entonces completar todos los ejercicios de manera satisfactoria. Gracias por su atención.